¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de medicina forense y vamos a ver precisamente pues el término de fotografía y posteriormente fotografía forense, así como pues parte de la historia. La fotografía es un procedimiento por el que se consiguen imágenes permanentes sobre superficies sensibilizadas por medio de la acción fotoquímica de la luz o otras formas de energía radiante. En la sociedad actual, la fotografía desempeña un papel importante como medio de información, como instrumento de la ciencia y la tecnología, como una forma de arte y una afición popular. Tal es el caso, por ejemplo, de las redes sociales como Facebook, WhatsApp. Tenemos nuestras fotos de perfil, podemos compartir fotografías de pues recuerdos, fotografías de nuestro día, de nuestras actividades. Eso es como medio de comunicación, como medio de información también se puede utilizar, como aquí lo menciona, en la cuestión tecnológica, en arte y también como método de investigación, que más adelante lo vamos a ver. En el área forense, los informes periciales en general y en la investigación de cadáveres en particular deben ser comprensibles y fáciles de entender. La fotografía es el mejor elemento de apoyo para el dictamen. Las imágenes deben revelar claramente los resultados obtenidos. Por eso a la fotografía forense se le llama la ciencia del pequeño detalle, ya que en una fotografía suple al ojo humano y, por tanto, deben proporcionar la misma visión que se tiene al observar el objeto directamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por medio de la fotografía se van a captar pues escenas en general u objetos que uno como humano pues observa, pero uno como humano simplemente los observa y quizás se puede quedar el recuerdo en la mente, en la memoria, pero no va a quedar plasmado como tal, como en una imagen. Entonces, por eso se le llama ciencia del pequeño detalle. En la imagen, en la fotografía va a salir pues todos los detalles del elemento que fotografiamos, del panorama que fotografiamos, e inclusive pues se puede analizar las veces que quieras, no se va a desgastar una imagen, no se te va a olvidar o no vas a dejar pasar cosas. ¿Por qué? Porque van a estar plasmadas ahí en esa fotografía. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos con la fotografía. Se puede analizar cuantas veces sea necesario y de manera minuciosa. Antecedentes de la fotografía forense. La forma más temprana de fotografía forense se rastreó a Bélgica y a Dinamarca a principios de los años 1800. Los reos eran fotografiados con el propósito de documentación. Estas fueron las fotos policiales más tempranas que llevaron a la contratación de fotógrafos profesionales para tomar las fotografías posadas de los reos. Durante los años finales del siglo XIX, los gobiernos comenzaron a recolectar más información acerca de sus ciudadanos al volverse más profesionales. Los procedimientos policiales comenzaron a incluir más ciencia y la fotografía. La fotografía fue creciendo en popularidad debido a que las personas creían en su precisión y realismo. El hombre acreditado con la invención de las fotografías modernas de los reos tradujo sus ideas al lugar de los hechos. Alfonso Bertillón fue el primero en crear una escena de un lugar de intervención, o como anteriormente se le llamaba, una escena del crimen, utilizando una cámara. Tomó fotos de diferentes ángulos y documentó las posiciones de los cuerpos y la colocación de objetos y evidencias. Su enfoque metódico llevó a grandes cambios en el campo. Las fotografías fueron publicadas en diarios y él publicó eh,
y el público se involucró en la resolución de los crímenes. Eh, esta parte es muy importante. Alfonso Bertillones era un profesional que trabajaba en París, Francia, en la policía francesa, y él inventó antes de trabajar con la fotografía un sistema de identificación que se llamaba sistema antropométrico. Em, Posteriormente pues fue trabajando con todas estas cuestiones criminalísticas, con todas estas cuestiones de investigación, y después pues ya empezó a trabajar con lo que es la fotografía, como aquí lo dice. Empezó a tomar fotografía de cómo estaban en posición los cadáveres, cómo se encontraban las evidencias, y pues todo esto trajo cosas muy buenas al ámbito investigativo, y fueron eran muy llamativos los casos. Inclusive eran publicadas las fotografías en los diarios, y esto le causaba cierto interés a la gente. Ahora vamos con los alcances de la fotografía. Es una herramienta científica, documental y explicativa para cada elemento que es relevante para la investigación de delitos penales, y dirigida a la documentación fiel de evidencia material. Describe a las personas, elementos y lugares tal como son encontrados. Para las fotos forenses, debido a la relevancia que pueden tener para un juicio, se les exige que no retoquen los negativos o las copias que se usan como evidencia en el momento adecuado, sino solo para verificar el control de las sombras. Es por eso, si no lo sabían, ahora lo van a saber. Una fotografía forense, una fotografía de una investigación, ya sea de un lugar de los hechos, de indicios, de pruebas, de cuerpos, de lo que sea, no puede ser retocada, no puede ser editada como actualmente lo decimos, porque se pierde su veracidad, se pierde eh, su relevancia. Entonces, tal cual se tomó, así tiene que ser analizada. Las fotografías resultaron ser uno de los asistentes más valiosos de diversas áreas debido al alto grado de precisión durante el registro. En el campo de las investigaciones criminalísticas, la fotografía es generalmente de importancia fundamental y un gran apoyo para obtener la máxima información sobre un hecho en el menor tiempo posible. De hecho, pues la fotografía es parte de la fijación de un lugar de los hechos. Tenemos fijación escrita, planimétrica y fotográfica. ¿Por qué debe de ser eh, la fotografía parte de las investigaciones forenses? Pues porque ya lo dijimos, parte de las investigaciones criminalísticas, porque ya lo mencionamos, son de alta relevancia y las podemos analizar detalladamente una y otra vez, y nos van a mantener en esa imagen la información de cómo encontramos el lugar de los hechos, de cómo investigamos o cómo llevamos a cabo ese proceso. Fotografía y legislación. Se determinó el uso de la fotografía digital dentro de las escenas del crimen de delitos contra la vida, las técnicas fotográficas que deben seguirse para el procesamiento del lugar de los hechos. Esos procedimientos deben establecer pautas que estén a la vanguardia en cuanto a las técnicas y medios para el procesamiento de la escena. La investigación determinó las técnicas fotográficas esenciales y el procedimiento adecuado para utilizar la cámara digital en la obtención de fotografías de la escena del crimen, o en este caso del lugar de los hechos. Se describieron las ventajas y desventajas que se han dado al utilizar la fotografía digital en la documentación de escenas del crimen, de delitos contra la vida. Se analizó la legislación, eh, en este caso nos dice guatemalteca, pero pues a fin de cuentas esto es en todas las legislaciones, porque todos trabajamos con esta pues, legislación o con estas reglas dentro de la investigación criminalística, a través de una tabla de cotejo, y se estableció que no hay alguna disposición específica sobre fotografía forense, aunque se establece que la fotografía digital de la escena puede constituir un medio probatorio dentro de un proceso penal. ¿Qué quiere decir medio probatorio? Que por medio de las fotografías se va a probar
alguna responsabilidad de algún autor, se va a probar cómo se encontraba un lugar de los hechos, una escena, cómo se encontraban los indicios distribuidos en el lugar. Son pruebas, a fin de cuentas, las fotografías son pruebas, por eso es medio probatorio. Y todo esto se va a utilizar dentro de un proceso penal, porque si tenemos al responsable de los hechos, se le va a probar por medio de las fotografías, precisamente, pues la investigación que nosotros realizamos. Importancia: la obtención de estas fotografías es muy importante ya que permite documentar los informes y dictámenes, convirtiéndose en medios de prueba, como ya lo mencionaba, medios probatorios, así como acoger las conclusiones ante la autoridad que los haya requerido. La fotografía ayuda a captar y mostrar el estado original en que se encontró el lugar de los hechos, brindando registros tangibles y verificables para la validez de los elementos materiales y físicos que pueden llegar a revelar indicios y constituirse un medio de prueba. Aquí tenemos lo que es una cámara o el equipo que se necesita en lo que es la fotografía. Tenemos la cámara tipo reflex, que son como la que tenemos ahí en la imagen, en la primera imagen, en la parte superior. Después tenemos el objetivo regular y un teleobjetivo. El objetivo regular es, por ejemplo, el lente de la cámara, y un teleobjetivo pues va a ser aquel que pueda ampliar más la imagen, que pueda hacer grandes acercamientos, o ya sea aumento, pues el zoom, que son como los que vemos en la imagen del lado derecho, de arriba, de la parte superior. Después tenemos el flash, que es como el que vemos en la parte inferior del lado izquierdo. Y también tenemos el tripié, que está, todos sabemos que es un tripié, tiene tres patitas, por eso se llama tripié. Es para posicionar la cámara y tener más estabilidad al momento de tomar la fotografía. Y pues algo que ya contiene la cámara pues es batería y memoria. En todo caso se puede traer una de repuesto para pues tener más duración si es que vamos a trabajar mucho en el lugar y tener más capacidad. Procedimiento en el escenario: la fijación del lugar del hecho es la etapa siguiente a la inspección ocular, mediante la cual se detectó la presencia de evidencias físicas asociadas al hecho investigado. La fijación del lugar del hecho debe tener un orden establecido por el coordinador a fin de que los distintos procedimientos se realicen sin alterar las evidencias. La actuación de los agentes policiales y o de los peritos designados expresamente a tal efecto debe ser coordinada para que cada uno de ellos realice su tarea en un orden preestablecido sin menoscabar la actividad de los demás profesionales. Los métodos de fijación más usuales son la descripción escrita. En esta vas a describir qué es lo que estás viendo, cómo se encuentra el lugar de investigación. Un croquis, que es precisamente como un pequeño mapa de dónde estás ubicado, cómo se ubican las cosas en el lugar. Los planos, pues ya hablamos un poco más, hablando como de calles, de ubicación más exacta. La fotografía, que es muy importante, precisamente mediante las fotografías vas a fijar, por eso se llaman métodos de fijación, vas a fijar por medio de estas fotografías cómo se encontraba o cómo se encuentra el lugar de los hechos y cómo se encontraban dispersos los indicios. Y de ahí vamos a ver algo que son las vistas generales, que son panorámicas, medias, acercamientos y grandes acercamientos. Son cuatro vistas generales que vamos a ver a continuación. Panorámicas o vistas generales, entre paréntesis, a larga distancia. Son tomas globales que se usan con fines de localización y muestran el aspecto general del lugar tal como se encontró, y se deben de hacer por lo menos 4 tomas en ángulos diferentes. Por ejemplo, estamos aquí en esta imagen ubicados en una plazuela, en una placita. Puedes tomar de las cuatro esquinas para dar cierta ubicación. Esta es de manera panorámica, precisamente, o vista general. Se va a ver todo en general. Posteriormente tenemos planos generales o vistas medias, que es una distancia intermedia. Son tomas para mostrar cómo
La posición de un sujeto se relaciona con la de otro. Se usan con el fin de ubicar y relacionar evidencias o grupo de evidencias en la escena. Estas tomas permiten ver una cantidad razonable de detalles del sujeto, al igual que revelan el entorno en donde se encuentra. Se usan con el fin de relacionar muebles, objetos, instrumentos y cuerpos cambiando de posición. Por ejemplo, aquí se toma la foto de un cuerpo sobre una cama. Si se fijan, es de una distancia media, no es panorámica como tal, no se ve en su mayoría el cuarto o la habitación. Simplemente pues se ve la persona sobre la cama y un entorno pues un poco más acercado, la lámpara y los muebles ahí cercanos, ¿no? Los burós. Posteriormente tenemos los primeros planos o la fotografía pues la toma primeros planos o acercamientos. En estas tomas son a más corta distancia, son a muy corta distancia, en donde el sujeto por fotografiar o el objeto por fotografiar llena casi todo el visor. Se usan para mostrar detalles, muestran particularidades de indicios o evidencias que por su tamaño así lo requieren. Por ejemplo, ahí está la fotografía de una sandalia, de un guarache, de una chancla, como ustedes la conozcan, y tiene el caballete que indica que es el indicio número 3. Por ejemplo, si se fijan atrás, al fondo hay una caja, quizás eso puede ser un indicio, quizás solamente salió ahí en la toma, pero a lo que nosotros nos vamos a enfocar más, o a lo que la imagen se enfoca más, es a esa sandalia, a esa chancla y al caballete que indica que es el indicio número 3. Entonces esta toma ya es de acercamiento, ya estamos cerca del indicio como tal. Y si se dan cuenta, por ejemplo, ahí no sabemos en dónde estamos, no podemos ver si hay más campo abierto, si hay calles, si hay vehículos, porque ya no es una toma panorámica, ya es una toma de acercamiento. Y al último, la cuarta toma que tenemos son primerísimos planos o grandes acercamientos. Señalan las particularidades de los detalles por resaltar, utilizando equipo de macrofotografía, como son las lentillas de acercamiento o los objetivos. Registran detalles que posteriormente serán estudiados por los expertos, como manchas, huellas, etcétera. En la fijación del escenario del hecho se registra y plasma su situación y características materiales para efectos de la investigación. Este registro permanente detiene ese espacio en el tiempo, exento de alteraciones dadas por factores climáticos y meteorológicos, por intervención de personas ajenas o investigadores inexpertos o descuidados. Por ejemplo, esta prueba, esta fotografía que tenemos es de una mordedura, por eso nos dice que también se queda ahí plasmado de manera temporal, de manera exenta o permanente, porque en la fotografía pues, no se te va a quitar, no se va a borrar la mordedura. Si la persona sigue viva, esa mordedura le va a cicatrizar y se va a desaparecer la marca, o quizás quede una pequeña cicatriz, pero ya no va a estar como tal cual la vimos ahí en el lugar. Entonces, la fotografía hace que esa prueba o esa evidencia permanezca tal cual se encontró en el lugar. Y esta es de gran acercamiento, si se fijan, se pueden analizar los bordes de los dientes, cómo está hecha la mordedura. Entonces, para eso nos sirven estas tomas: panorámica, a media distancia, de acercamiento y de gran acercamiento. Pues hasta aquí nuestra clase, nuestra primera sesión de medicina forense. Espero que no haya dudas. Si hay alguna duda, pueden comentarla o pueden ponerla en el foro, en la plataforma. No se olviden de comentar los foros, aunque sea pongan clase vista o un comentario, porque son muy importantes para su calificación. Pues hasta aquí mi clase, que tengan una excelente semana. Saludos a todos.